Mónica, qué gusto también tenerte aquí con nosotros. Hola Chuy, me da muchísimo gusto estar contigo. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y perdóname, pero déjame que Buenas aproveche tardes, para Mónica. mandar Mucho gusto en saludarte. por favor. Perdón, no te entendí el final, Mónica. Que me permitas darle antes de iniciar un abrazo muy grande a Luis Felipe Graham, y es un guerrero, definitivamente un gran ejemplo a seguir. Bien, pues Mónica nos tenía un poquito preocupada también, porque se sintió un poquito mal, pero afortunadamente todo bien, ¿verdad, Mónica? Fíjate que sí, que tuve casi 3 días con un dolor intenso de cabeza y estuve en contacto con personas que resultaron positivos. Entonces pues hice el protocolo, me aislé, pero gracias a Dios hoy salió mi resultado negativo. Al parecer, pues bueno, puede ser un resfrío o alguna otra cosa, pero sí fueron días de incertidumbre y de preocupación. Para Mónica, pues una preocupación normal. Yo también estaba con incertidumbre, pedí qué voy a hacer con el programa. Pero bendito Dios, todo bien, y aquí está Mónica y la vemos muy bien y sonriente y todo lo demás. Oigan, pues a ver, vamos a meterle a esto. ¿Se perdió la ciudadanía en la pregunta o fue suficientemente clara? ¿Qué opinan ustedes? Gina, te pido primero tu opinión. Gracias. Un saludo a Mónica también. Creo que hace ratito no escuchó también mi saludo. Creo que hablamos al mismo tiempo y ahí hubo falta de comunicación. Un saludo a Mónica con mucho afecto, y también, por supuesto, Chuy, un abrazo, y qué bueno que entrevistaste a Luis Felipe, aquí pudo dar testimonio de su experiencia. Ojalá y mucha gente aprenda en cabeza ajena y nos cuidemos más, y entre todos ayudemos a que esta pandemia realmente sea superada. Y en relación a tu pregunta, Chuy, yo creo que en efecto la pregunta era absolutamente enredada, con además palabras que difícilmente la totalidad de los mexicanos pueden entender. O sea, yo empiezo a ver emprender. No mucha gente entiende la palabra emprender. Esclarecimiento, me parece que también es una palabra difícil de entender. De entrada, me parece que la redacción fue muy poco afortunada. El uso del lenguaje también me parece demasiado elevado. Debieron de haber usado un lenguaje mucho más llano, mucho más claro, para poderle transmitir a la gente de lo que se trataba. Y creo que eso empezó por complicar también el que la gente pudiera interesarse en participar, el que no sabían realmente qué era lo que se estaba preguntando, ¿no? Entonces, sí creo que no fue una redacción afortunada, independientemente de que entremos ya a la discusión de fondo de si era necesaria la consulta o no era necesaria. Desde mi perspectiva, la redacción fue muy desafortunada. Bien, ahorita vamos a entrar a fondo, como dices, con esto. Pero, Mónica, ¿se perdió la ciudadanía en la pregunta? Mira, no estoy segura que se haya perdido en la pregunta. Yo creo, coincido con Gina en que el lenguaje, la redacción fue muy confuso, no fue tan llano como hubiéramos querido, pero desde el primer momento la pregunta que se planteó con la solicitud que llegó al Senado de la República fue muy clara. La que envió el presidente fue: ¿está de acuerdo o no con las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables para que investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes fulano, sutano, mengano y perengano? En este sentido, la Corte decidió, después de un gran trabajo de análisis, de tratar de cuidar todos los procedimientos para que no se violentara ningún derecho de nadie, ni presunción, ni la presunción de inocencia de nadie, la Corte decidió hacer esta redacción. Coincido en que a lo mejor fue demasiado elaborada y el lenguaje es un poco complicado, pero el objetivo, el sentido de esta solicitud que llegó al Senado y sobre la cual se hace la consulta, aun cuando se haya cambiado la pregunta con todas estas palabras, yo creo
que sí dejó un mensaje a las mexicanas y a los mexicanos. Tenemos herramientas en las que podemos participar. Yo creo que efectivamente la pregunta no era la ideal, pero también creo que los resultados para este primer ejercicio con un marco legal vigente en nuestro país, yo creo que es bueno. A mí me pareció muy importante que la ciudadanía saliera a manifestarse. Ahora, Mónica, ¿habrá influido en la poca participación de la gente el hecho de que el presidente haya dicho que iba a votar en contra? No creo. La verdad es que no creo. Yo más bien creo que fue la escasa difusión y el escaso interés que también las autoridades, en este caso organizadoras, y hasta también las autoridades que nos tocó hacer todo este proceso legal para llegar a la consulta, faltó difusión, faltó un poco de interés, se mezclaba con la elección del 6 de junio. De hecho, a como estaba en la ley, era que se hacía el mismo día que la elección para diputados, alcaldes, para estas elecciones intermedias. Entonces, esto hizo que se fueran forzando los tiempos, que se fueran forzando las formas para separar las dos elecciones, para que no se complicaran las campañas electorales de ambos temas. O sea, una cosa era para las autoridades, para diputados federales, para alcaldes, para diputados locales, en algunos casos para senadores, y el otro tema era para la consulta. Entonces se separó y se empezaron a hacer serie de traslapes de tiempo que dejaron la consulta prácticamente sin tiempo para una promoción y para que la gente se pudiera enterar de qué era lo que se estaba llevando a cabo. Yo creo que es por ahí uno de los factores más importantes para la participación ciudadana que tuvimos. Gina, ¿fue factor el que el presidente haya dicho que votaría en contra? Dijo que votaría en contra y luego dijo que no iba a participar. Eso yo creo que también hay que tomarlo en cuenta. A mí me parece que fue una consulta innecesaria, Chuy. La aplicación de la ley no se consulta. Y por más que la Corte haya tratado de modificar la redacción para justificar la consulta sobre un tema que era inconstitucional para su consulta, me parece que el fondo del asunto es ese, justamente, Chuy, que entramos a una consulta de algo que debiera no haberse consultado. Insisto, la ley se aplica, no se consulta. El presidente y sus colaboradores, concretamente el fiscal general de la República, tienen no solamente la facultad, sino la obligación de que si son conocedores de que se cometieron actos indebidos o hubo corrupción o hubo conductas irregulares o políticas que no hubieran estado apegadas a derecho, tenían todas las facultades, toda la obligación constitucional además para actuar en consecuencia. No se trataba de preguntarle a la gente si queríamos que entraran a un proceso de investigación y en su caso de un proceso legal. O sea, es un tema que tenían que haber aplicado si tenían los elementos de información para poderlo hacer. Y si no los tienen, pues de todas formas era ociosa la consulta, porque aunque la consulta hubiera sido vinculante y hubieran votado en la cantidad de ciudadanos que lo hubieran podido hacer vinculante, pues tampoco hubieran tenido elementos para proceder. Entonces, me parece que el fondo del asunto es lo que fue un grave error. Yo no estoy de acuerdo con la consulta, yo lo dije desde un principio, escribí un artículo sobre ello hace ya varias semanas. La ley se aplica, no se consulta. Mónica, ¿era realmente importante realizar este ejercicio bajo... A ver, acabas de decirlo al entrar al programa. Era una pregunta que fue cambiada por otra pregunta. ¿Valía la pena seguir adelante? Yo creo que sí. A mí me parece, yo difiero
entiendo el planteamiento que hace Gina, pero difiero porque es una concepción de origen y no es simple y sencillamente de estar en un debate, sino de un análisis. Y en este sentido yo sí difiero porque habemos muchos que desde hace muchísimos años hemos estado impulsando que estas figuras de democracia participativa fueran una realidad en nuestro país. Desde el 2007, cuando me tocó ser diputada federal, una de mis primeras iniciativas fue precisamente la de democracia participativa para permitir que hubieran estas figuras de consulta popular. Tardamos muchos años en poder llegar a tener una legislación y un marco vigente que permitiera tener la capacidad de abrir estos espacios de democracia participativa a toda la sociedad, no nada más para los casos de democracia representativa, cuando nada más salimos a elegir a las autoridades o a los legisladores que queremos, sino era sumamente importante que la sociedad pudiera saber de que ya habíamos logrado hacer unas reformas constitucionales desde el 2014 y que habíamos logrado ya tener la ley reglamentaria y que ya teníamos todos los elementos para poderle dar la oportunidad a la sociedad de decidir si quiere o no quiere participar, número uno. Segundo, si quiere opinar sobre los diferentes temas que puedan ser las consultas populares. Tercero, no nada más el presidente de la República puede hacer una solicitud para que haya consulta popular, sino la pueden hacer los ciudadanos, la pueden hacer los legisladores y la figura del presidente. Con todo este contexto, llevar a cabo una consulta, yo creo que sí, definitivamente era importante y era de la mayor trascendencia. Ahora bien, volvemos al tema de la pregunta. La pregunta efectivamente la cambió la Corte, pero todo el mundo sabía de cuál era la pregunta original y de qué era lo que se trataba. Y en este sentido, a mí puede tener razón Gina cuando comenta de que la justicia se aplica y no se consulta. Sí, pero nunca se aplicó. Y el caso es que tenemos impunidad en muchos temas del pasado y hay un gran listado de agendas y de víctimas que nunca hubo una manera de poderlas juzgar. Pasaron los tiempos, pasaron presidentes y no tuvieron pero ni la más mínimo cuestionamiento a cada una de sus acciones. Y en este sentido, aquí es darle voz a la ciudadanía, uno, para que decidan ellos si quieren que se acabe estos sistemas y que pasemos a una parte más activa de la ciudadanía. Pero además es voltear a ver a las víctimas. Es no quedarnos nada más en un resultado de las consultas, es abrir un gran debate un gran debate nacional, para que nos pongamos a trabajar en esto y nos pongamos a ver a las víctimas. Y eso, si me lo permites, lo diría, no sé, en el siguiente bloque, porque lo que pasó, el tema que se abrió, que el ejército zapatista abrió, los zapatistas abrieron este tema de voltear a ver a las víctimas, de poder darles una justicia y acabar con la impunidad, con todas las cosas que han pasado en el pasado, pues yo creo que es importantísimo. Entonces, yo sí creo que vale la pena porque abrimos un gran debate nacional y con este gran debate nacional pues vamos para adelante. Y, la última, dicen, bueno, es que ¿por qué el fiscal no ha ejercido nada?
Pues porque cada vez que hay una denuncia dicen es persecución, es ataque de político, es cacería de brujas, y todo el mundo se espanta y dice que no puede ser. Y cuando no, sabemos todos que hay muchos asuntos que tenemos que ir solucionando en el país y cambiando los paradigmas. Yo creo que es por ahí. Dice el presidente que es un buen inicio para escuchar el mandato del pueblo. Gina. A ver, yo quisiera nada más primero, Chuy, regresar a lo que comentaba Mónica, porque pareciera como que yo no estoy de acuerdo en las fórmulas para la democracia participativa, y no es así. Yo estoy totalmente de acuerdo en que haya mecanismos como este de la consulta popular como un medio más de democracia participativa. Estoy totalmente a favor de que se haya abierto esta posibilidad de que podamos los ciudadanos expresar nuestra opinión sobre temas importantes, relevantes, que son trascendentes para el desarrollo del país. No una obviedad como es si se aplica la ley o no se aplica. Eso es a lo que yo voy. O sea, me parece que el fundamento de la consulta está absolutamente sustentado en un derecho ciudadano, y qué bueno que tengamos estos esquemas. El tema es si era necesaria la pregunta o no. Yo creo que no era necesaria. Pero en lo que argumenta Mónica de que era necesario preguntarle a la gente porque antes había impunidad y querían saber si la gente quería que ya no hubiera, pues es evidente que la gente iba a querer que no hubiera, por supuesto. Abrumadoramente ganó el sí. Estamos hablando de que de los prácticamente 6,5 millones de ciudadanos que participaron en esta consulta, de casi los 7 millones de ciudadanos que platicaron en esta consulta, más de 6,5 millones votaron por el sí, evidentemente. O sea, la gente quiere que haya justicia, quiere que se aplique la ley, quiere que no haya impunidad, quiere que las víctimas se les puedan resarcir sus derechos, que los culpables de algún delito paguen por su culpa, etcétera. O sea, eso es evidente, la gente lo dijo abrumadoramente, y qué bueno que así fue. Pero me parece que el hecho de que antes haya habido impunidad como un elemento para justificar la consulta, pues no es un argumento válido, y lo digo con todo el respeto para Mónica. Al final del día, pues ellos tienen la fiscalía a su favor, y el que la gente diga que es persecución política o qué sé yo, si tienen los elementos para acusar y sustentar un expediente con pruebas de que una persona cometió ilícitos, pues no creo que haya nadie que vaya a decir ante la evidencia que hay persecución política. Entonces, me parece que lo primero que tendrían que hacer es que el fiscal, en vez de estar encarcelando a la hija de la expareja de su marido, de su hermano, para quitarle el dinero que el hermano le dejó a su expareja, debieran de estarse ocupando en temas de realmente poder aplicarle la ley a quien haya cometido algún ilícito. Por otro lado, yo creo que también el tema de los derechos de las víctimas es un tema que hay que considerar. Me parece absolutamente necesario, pero también el primero que tendría que poner el ejemplo es el señor presidente, quien se ha negado una y otra vez a escuchar a muchas de las víctimas de muchos de los delitos, madres de desaparecidos, en fin, mucha gente que ha estado buscando un acercamiento con el señor presidente no ha podido tenerlo. Entonces, es un tema que me parece que también desde esa influencia enorme que el presidente tiene, debiera generar esa corriente de opinión y de acción al interior de su gobierno para que realmente los derechos de las víctimas sean respetados y que se pueda hacer una justicia que a todos en este país nos lleve a tener mejores niveles de calidad de vida en términos de un Estado de Derecho. Ahora, Mónica, no se llegó al porcentaje requerido para esta consulta nacional, pero sí vemos un porcentaje abrumador por el sí. Entonces, ¿qué? Independientemente de lo que sea, ya escuchamos a la ciudadanía que se quiso manifestar, que quiso que se le escuchara a través de esta consulta nacional o consulta popular nacional. ¿Se va entonces con esto ya a juzgar o a traer a una investigación a los presidentes a partir de Salinas de Gortari hasta acá? Yo creo
creo que la consulta no implica que se archiven ninguno de los temas que hay pendientes. Yo creo que los expedientes o las causas que puedan existir de conductas antijurídicas de los expresidentes, yo creo que eso sí debe de, independientemente de los resultados de la cantidad de gente que votó en la consulta, pues debe de seguirse adelante. Las investigaciones de carácter criminal deben de ir hasta sus últimas consecuencias y yo tengo entendido que se está trabajando en eso. La Fiscalía no la tenemos nosotros, la Fiscalía es un órgano autónomo y el fiscal ha estado trabajando seriamente en todos los procesos en los que ha estado, incluso, nada más que también vuelvo a hacer mención, cuando va atrás de alguien que ha hecho diferentes tipos de delitos, pues se critica, se dice que es cacería de brujas, y no, porque hay delitos muy conocidos de todos, ¿no? Y hay casos muy importantes. Se debe de seguir hasta las últimas consecuencias cualquier expediente, cualquier carpeta de investigación, cualquier indicio. Yo creo y yo estoy porque se haga así. Ahora, entonces, Mónica, ¿sí? Entonces cada uno de estos expresidentes tiene su carpeta, ¿se le está formando una carpeta a cada uno de ellos? No sé si se les esté formando carpetas. Te digo, yo no soy Fiscalía General de la República y ellos son un órgano autónomo. Lo que sí sé es que hay casos muy graves en la historia que tienen que llegarse a consecuencias jurídicas y de cero impunidad. Tenemos los casos de Acteal, tenemos los casos de Aguas Blancas, de San Fernando, de Ayotzinapa, no sé, todos los que te puedo enumerar, asesinatos de mujeres en Chiapas cuando estaban rezando, atentados contra Samuel Ruiz y Raúl Vera, robos, muchísimos casos que yo creo que tenemos que ir hasta las últimas consecuencias. Y en este sentido, aquí sí difiero porque ahora más que nunca se le ha dado atención a todos estos grupos de víctimas y se les ha acompañado en un trabajo y se les han dado las facilidades para poder seguir adelante dentro de sus respectivas tareas que tienen para llegar a un esclarecimiento. Unas muestras sencillas es el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, donde se está trabajando con ellos por parte del subsecretario Alejandro Encinas, que es el subsecretario de Derechos Humanos y que tiene esta tarea, y se han hecho la Comisión de la Verdad y han estado avanzando en todas estas investigaciones. Se han entrevistado varias veces con el presidente y así como ellos, hay otros casos que han hecho lo mismo. Ahora mismo estamos, y digo estamos porque en el Senado tenemos atorado el nombramiento de la titular o el titular de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, porque no ha habido un periodo extraordinario para meter este tema. Sin embargo, la Comisión Especial de Atención a Víctimas está trabajando en consecuencia y no solamente con estos grandes temas que podemos englobar, sino también con los pequeños temas, también con toda clase de víctimas que necesiten un tratamiento especial por parte del Estado mexicano. Entonces yo creo que sí, que tenemos muchas cosas en las que se han ido trabajando y tenemos muchas cosas en las que se han ido avanzando. Ahora, Gina, ¿cómo entiendes tú, y también Mónica, porque me interesa la opinión de las dos, me interesa mucho, la formulación de la pregunta, ¿qué alcances tiene? ¿Alcanza a cualquier funcionario del pasado, tomando en cuenta
que para la consulta el pasado inicia al tener un resultado de la voluntad de los votantes. Esto es, el pasado sería a partir del sábado 31. ¿O cómo ve, Gina? A ver, yo creo que efectivamente, Chuy, ese es un tema que habría que preguntarse. El pasado ya es, el minuto anterior es pasado. Ya no hablemos de ayer o de hace 6 meses o de hace un año. Hace un minuto es pasado. Entonces, de acuerdo a cómo está redactada la pregunta, por supuesto que incluiría a todos los funcionarios actuales que han venido ejerciendo su cargo desde que empezó esta administración. No implica la pregunta que únicamente se pueda aplicar esto para los presidentes que estuvieron en funciones antes del actual periodo presidencial. El pasado es, insisto, el segundo pasado, el minuto pasado ya es pasado, entonces implicaría incorporarlos a todos. Por eso me parece que la redacción es absolutamente desafortunada, porque al final no concreta en nada, es absolutamente ambigua, es una pregunta que, la verdad, lo digo con todo respeto para la Corte, pero más me parece que fue una redacción que se sacaron de la manga para poder, pues, cumplirle el capricho al presidente de hacer una consulta aparentemente sobre la corrupción del pasado, pero que sabían a todas luces era inconstitucional porque estaba tratando de un tema en donde pues eso no se consulta, es la aplicación de la ley, punto. Entonces sí me parece que la redacción es absolutamente desafortunada. Y en relación a lo que decía, si me permites, Chuy, en lo que decía ahorita hace un momento Mónica, a mí me parece que no les debe de dar temor si la gente argumenta que hay cacería de brujas o que es una persecución política. Si los elementos jurídicos están a su favor, pues no hay argumento que pueda vencer esa evidencia jurídica. Podrá la gente pensar que es una persecución política, pero si la autoridad competente muestra las pruebas que inculpan a alguna persona, pues tendrá todos los elementos y seguramente el respaldo de la gente, porque si de algo están hartos los mexicanos y por eso ganó Morena, es justamente por todos los vínculos del pasado en relación a la corrupción. Entonces sí me parece que en lo que va de esta administración, esa gran expectativa que había habido de que se combatiera a fondo la corrupción y de que realmente se demostrara que era un gobierno distinto, lo digo con todo respeto, creo que han quedado a deber. Ahí hay casos muy concretos, está el caso de Lozoya, por ejemplo, una persona que significaba pues casi el prototipo de la corrupción del régimen de Enrique Peña Nieto, que lo trajeron de Europa y que pues una vez que llegó a México se acabó el tema de Lozoya, el señor está disfrutando de sus magníficas residencias con una pulserita que le supuestamente evita que se fugue, pero no hemos vuelto a saber nada del señor. No hay un solo avance, no nos han dado a conocer absolutamente nada nuevo del caso de Lozoya cuando se hablaba de que era el corrupto más corrupto del sexenio de Enrique Peña. Y ahora resulta que el señor está feliz de la vida en su casa sin que haya habido avances en la investigación. Por otra parte, me parece que ya 3 años han sido suficientes para poder tener respuesta a temas muy específicos como los que mencionaba Mónica, muy sensibles y que merecen realmente que encontremos la verdad de lo que sucedió. ¿Qué pasó en Acteal? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Son temas que merecen que haya una respuesta, si es que en el pasado lo que se había dicho como la verdad no es la verdad. Creo que ya esos 3 años son suficientes. Y por otra parte, no veo voluntad, insisto, de que en esta administración se busque combatir la corrupción. Un tema para mí muy emblemático, y ahí Mónica nos podrá tal vez explicar por qué razón se han dado estas situaciones, pero no entiendo yo por qué se han negado una y otra vez en esta legislatura, en la comisión permanente, a generar condiciones para que haya un periodo extraordinario y se pueda proceder en contra de Toledo y de Huerta, 2 diputados, uno del PT y otro de Morena, que han estado vinculados y acusados de temas de corrupción clarísimos y de temas de abuso de menores. Me parece que ahí, con una mayoría tan pues sencilla como la que tiene el partido Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, era para que hubieran sacado en fast track
un periodo extraordinario para que si están verdaderamente comprometidos con los derechos de las víctimas, con combatir la impunidad, con combatir la corrupción, pues nos hubieran dado una muestra de que van en serio en contra de gente que, aunque sean cercanos a ellos, han cometido actos de corrupción o ilícitos, como el caso del abuso de menores. Antes de la pausa, Mónica, ¿le quieres responder a Gina? Sí, por supuesto que sí. Bueno, tengo tiempo porque quiero hacer algún comentario sobre la pregunta que hiciste, sobre la pregunta específicamente sobre la temporalidad. Si quieres, voy a la pausa y regresamos con esto. Ok. ¿Sale? Bueno, entonces volvemos en un momento. Son las 6 de la tarde y con 2 minutos. Porque hay que decirlo. Vamos a fondo con Chuy Sevilla. A fondo con Chuy Sevilla. Y bien, seguimos adelante con la senadora Mónica Fernández Balboa, con la licenciada Georgina Trujillo Centella. Mónica, antes de la pausa, nos iba a hablar sobre el alcance de la pregunta de la consulta de ayer y le iba a dar respuesta también a una cuestionante de Georgina Trujillo. Adelante, Mónica, te escuchamos, por favor. Sí, gracias, Chuy. Prácticamente la temporalidad de cuándo surtiría efecto el pasado de la pregunta, hay dos argumentos que manejan los juristas. Uno es que esta pregunta empezó a ser válida a partir del 1 de octubre del 2020, que fue el día que la Corte hace del conocimiento que esa es su propuesta y que es votada. Hasta ese momento es que aparece la pregunta. Entonces puede tomarse en cuenta que el pasado es inmediatamente a esta fecha o a la fecha de la encuesta, inmediatamente al día anterior a la fecha de la encuesta ya sería válido. Es una discusión que se ha venido dando, pero que bueno, dado los resultados que ahorita no se alcanzaron los 37 millones de votos y que no es vinculante, pues bueno, no tiene, creo que ya ese dilema queda agotado. La pregunta original, me remito a la pregunta original, y la pregunta original era investigar específicamente a los expresidentes, desde el presidente Salinas hasta el presidente Peña. Esa era la pregunta original. Sin embargo, nosotros estamos comprometidos con la democracia participativa y es por eso que hemos estado trabajando para que haya una figura muy específica de revocación de mandato. Y esto es que
de hecho, el año que entra, se tiene que hacer una consulta que se llama específicamente de revocación de mandato para poner ante la opinión de todas las mexicanas y de los mexicanos el acuerdo o no con el gobierno que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros no estamos ni huyendo, ni retrayéndonos, ni nada, sino al contrario, estamos dotando de nuevas herramientas. También hicimos un cambio constitucional muy importante que es para que el presidente pueda ser juzgado por todos los delitos como cualquier ciudadano mexicano. El fuero también se ha estado trabajando y hay una parte que se ha atorado en la Cámara de Diputados. Ahora bien, estamos nosotros en pro de todas las figuras de democracia para juzgar a nuestros presidentes, a nuestro presidente con la próxima consulta de revocación de mandato, eliminación de fuero, que pueda ser juzgado con todos. O sea, nosotros no tenemos esos problemas. ¿Qué pasó ahorita en la comisión permanente de la cual soy parte? Llegó una solicitud de la Cámara de Diputados para que la comisión permanente pudiera autorizar un periodo extraordinario para que la sección instructora de la Cámara de Diputados pudiera trabajar sobre el desafuero o no de 3 asuntos importantes. El de un senador de Morena, el de un senador del PT y de un funcionario público que es el fiscal de Morelos. En este momento, desde el día siguiente de que fue turnada esta solicitud a la primera comisión, de la cual también soy parte, se votó y votamos todos los de Morena a favor de que se llevara a cabo el periodo extraordinario. Sin embargo, el senador del PRI, integrante de esa comisión, y los del PAN y los de Movimiento Ciudadano pidieron que se dividiera, que no se juzgara a todos, que no se fueran en la sección instructora a todos, sino que nada más a 2 diputados. En este sentido, llegamos a la comisión permanente y en la comisión permanente no tenemos los de Morena mayoría calificada. Y para poder convocar a un periodo extraordinario, lo tiene que hacer las 2/3 partes de los integrantes presentes en ese momento para que pueda convocarse a un periodo extraordinario. ¿Y qué creen? Que no logramos las 2/3 partes y tuvimos 15 votos, no, más. Tuvimos votos en contra. La mayoría de los votos fueron de los integrantes del PRI, de los integrantes del PT, de los integrantes del PAN, de los integrantes del PRD, y yo les puedo decir, porque estoy viendo aquí en mi pantalla, la lista con nombre y apellido de cada uno de los senadores, senadoras, diputados, diputadas, que votaron en contra para que no tuviéramos las 2/3 partes. Llegamos a 2 días después y estos mismos personajes que votaron en contra acordaron y condicionaron que para poder hacer el periodo extraordinario, que se sacaran los temas de los desafueros de la Cámara de Diputados, que nada más nos quedáramos con el tema de ampliar el plazo de la entrada en vigor de la subcontratación, en un claro chantaje, porque eso es lo que hicieron, en un claro chantaje que teníamos hasta el 31 de julio para poder hacer esta reforma, para que entrara en vigor un mes después las reformas a la subcontratación laboral, que es un tema de importancia para todos, no nada más para el gobierno, sino para el empresariado, para los trabajadores, para todos. Entonces, por eso se hizo ese periodo extraordinario. Sin embargo, los diputados de Morena, su servidora Mónica, presentamos otra iniciativa
para hacer otro periodo extraordinario en la próxima sesión para que, dado que todo mundo dice que está a favor de los desafueros, para que logremos las 2/3 partes, porque Morena no tiene las 2/3 partes. Si las tuviéramos, ¿desde cuándo se hubiera hecho esto? Y para que la iniciativa que propusimos es para que en la próxima sesión se vote si permiten que haya un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y lograr hacer que la sección instructora, yo no voy a juzgar, defina si estos 2 diputados y este funcionario público deben tener fuero o no. O sea, eso es un asunto de la Cámara de Diputados. Georgina, esa es la respuesta. A ver, Chuy, no voy a entrar en un debate sobre ese tema, pero fueron los propios afines al gobierno quienes pidieron que se excluyera el tema de los desafueros del orden del día de los temas que se iban a discutir en el periodo extraordinario. Entonces, yo espero que puedan ellos resolver sus temas al interior, porque entiendo que hay quienes están en contra de que haya ese desafuero, quieren proteger de alguna manera o a Toledo o a Huerta, no sé cuál de los dos. Y yo espero que puedan próximamente resolver eso. Me parece que la última propuesta en relación a separar totalmente los temas y hacer un periodo extraordinario única y exclusivamente para discutir los temas del desafuero y otro periodo extraordinario para los otros temas de agenda legislativa que tienen pendientes es la mejor decisión. Y eso sí, si así lo hacen y si separan totalmente los temas, ahí sí podremos ver quién está a favor de la impunidad y quién está a favor de combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces, bueno, démosle tiempo a que las cosas se resuelvan. Eso tendría que ser esta misma semana, así es que no creo que tengamos que esperar mucho para saber de qué lado más caliguana, como dicen en la tierra. Ahora, nada más comentar, perdón, está en las actas quienes votaron en contra. Así de simple. Sí. Así ahora, es. critican, regresando con el tema que fue el de la consulta de ayer, ¿no? Critican la inversión que se hizo en esta consulta por parte del INE, pero también criticaron las anteriores consultas que se hicieron sin dinero y las llamaron patito. ¿Cuál si se acuerdan? La del el aeropuerto, la de, ya saben. Entonces, ¿cuál sería lo justo o el justo medio? ¿O no se deberían hacer consultas a la ciudadanía? Porque también se había propuesto que esta consulta fuera junto con la elección intermedia pasada. Y bueno, la Cámara de Diputados la echaron para atrás, que se tenía que hacer y resolvieron que el 1 de agosto. ¿Cuál es tu posición al respecto, Gina? A ver, yo creo que el tema del presupuesto, en efecto, el Instituto Electoral pidió una ampliación presupuestal para poder llevar a cabo el proceso de consulta en las mejores condiciones posibles. No se lo autorizó la Cámara de Diputados y bueno, finalmente tuvieron que hacerlo con de alguna manera redistribuyendo el presupuesto que ya les había sido asignado para este periodo, para este año presupuestal, y gracias a ello pudieron lograr un poco más de 500 millones de pesos para destinarlos a esta consulta y poder organizarla. Yo creo que el trabajo del Instituto Nacional Electoral y el esfuerzo que las mexicanas y mexicanos que participaron como autoridades en el proceso pasado de la elección de junio, como quienes también repitieron esa responsabilidad en este proceso de consulta ayer, no está a discusión y no está en duda. Fue un proceso y un ejercicio realmente democrático en donde todos y cada uno de ellos pusieron lo mejor de sí para poder sacar adelante esto. Me parece que, bueno, efectivamente, el número de casillas que se instalaron, punto número uno, no fueron las que estamos acostumbrados a tener, ciertamente, pero también es cierto que la propia legislación en materia de consulta popular no habla de que se tienen que instalar exactamente el mismo número de casillas que se instalan para un proceso electoral constitucional. Entonces, el INE cumplió con su responsabilidad con base en la que la propia legislación le establece. Entonces, no estaba obligado a poner el número de casillas que se ponen en todas las elecciones ordinarias que tenemos en el país. Entonces, desde esa perspectiva, no está en falta.
hizo lo que mejor pudo con el presupuesto que tuvo a su alcance, porque no le autorizó a la Cámara de los Diputados una ampliación presupuestal para llevar a cabo la consulta. Yo no estoy en contra de que se destinen recursos en ejercicios de esta naturaleza. Me parece, insisto, yo estoy a favor de la democracia participativa y hay que impulsar este tipo de modelos. Creo que aquí el tema era que era una consulta innecesaria. Y si tenemos que hablar de quién ganó la consulta, pues ganó la enorme mayoría de los mexicanos, prácticamente el 93% de los mexicanos que están en el padrón electoral, que no participamos en la consulta y que dijimos yo no me sumo a una consulta que no tiene sentido, que es una simulación, porque al final del día la autoridad está obligada a aplicar la ley y si tiene elementos, como bien lo señala Mónica, y hay investigaciones en proceso, pues tendrá que usarlos y llevar a juicio a quien tenga que llevar a juicio. Y si no hay elementos, pues tampoco tiene la autoridad por qué llevar al paredón a alguien que es inocente. Entonces, me parece que en ese sentido era una consulta absolutamente innecesaria, insulsa. Y ganamos, pues, quienes dijimos no nos prestamos a ese juego. El 93% de los mexicanos dijimos hay otros temas más importantes que resolver en el país que ir a una consulta que no lleva a ningún puerto, porque al final del día hubiera sido vinculante o no, como fue el caso, pues no lleva a ningún puerto. Mónica, hay gente que me ha dicho, después de los resultados, el 7 punto y tantos, vamos a poner el 7.5 para que no sea ni para allá ni para acá, de participación, y hay gente, yo la he escuchado, me lo he comentado, he platicado en la calle, etcétera, que dice, ahí sí da, ¿cómo se dice? Ahí sí da, da dolor, o sea, duele los 550 millones de pesos. Yo creo que no debería de doler porque hubieran terminado en manos de los funcionarios del INE. No se gastó un peso adicional, lo acaba de dar muy bien Gina, no se gastó un peso adicional al presupuesto del INE, que es un presupuesto sumamente grande, exagerado, es una cosa desproporcionada y se utilizaron los mismos recursos que tenían previstos para este año. Imagínense ustedes la cantidad de recursos que tiene el INE, si le da para hacer las elecciones y además hacer una consulta con parte de sus ahorros, porque no se restringieron ni tuvieron medidas de austeridad ninguno de los funcionarios. Entonces, yo creo que eso es una pregunta y es un dicho muy mal planteado, con una cizaña que fue ahí sembrada, pero la realidad es que no se le aumentó un solo peso al instituto para que pudiera hacer esta consulta. Si no hubiera hecho esta consulta, pues habrían hecho otro tipo de actividades o de acciones, porque no crean que regresan el dinero al final del año fiscal. No regresan ningún tipo de ahorro. Entonces, también esto debe de quedar muy claro y debe de quedar muy claro para toda la población de que no se destinó un solo peso más de lo que se tenía programado para el instituto. Que el Instituto Nacional Electoral es un monstruo y que tiene un presupuesto que le alcanza para eso y más. Es más, las críticas fue que por qué no hicieron un esfuerzo adicional, efectivamente de austeridad, para poder ampliar el número de casillas. Por otra parte, el trabajo del INE, de los funcionarios de casilla, de los ciudadanos, de los capacitadores, de todo eso es incuestionable. Eso yo lo reconozco a toda la ciudadanía que forma parte de esto. Pero también hay muchas cosas que pueden ser perfectibles, siempre todo puede ser perfectible. Lo importante es abrir esta puerta tan importante a la participación ciudadana en los grandes temas de la nación. Yo sí creo que
son grandes temas de la nación. Yo sí creo que esto abre la puerta a un debate importante sobre la justicia para las víctimas en la historia. Sí creo que podemos ir abonando. Quiero decirte que hay un artículo de Juan Villoro de la semana pasada donde él plantea que esto es como un puente a medio hacer. Yo creo en parte que tiene razón y nos corresponde ahora, a partir de ahorita, construir lo que nos queda del puente, construir y que estos ejercicios de democracia participativa se vayan reforzando en nuestro país, se vayan reforzando y que toda la sociedad en todas partes del país sabe que tenemos estos elementos para poder expresarnos, para poder decir qué es lo que queremos y para poder expresar nuestra voz. Yo creo que vale la pena, todo es perfectible. No fue ningún gasto adicional, fue el gasto que tenía el INE para este año. Entonces, y todavía les queda para sus aguinaldos, que ya veremos cómo están. Entonces, yo creo que también hay que poner las cosas en claro y que también hay que ser muy precisos en aclarar estos mitos y estas difamaciones o estas manipulaciones de la verdad que hacen para tratar de deslegitimar cualquier acción que suponga la participación ciudadana. Eso es lo que debemos de evitar. No hay que manipular ni desinformar cuando se trata de que demos herramientas para la participación ciudadana y la democracia participativa. Son las 6:23 p.m, tenemos que ir cerrando ya. Gina, tus conclusiones finales. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mónica en que, en efecto, es un logro del Instituto Nacional Electoral que, a pesar de que no se le incrementó el presupuesto como originalmente lo había solicitado, hayan podido realizar esta consulta. Yo insisto en que todos los mecanismos de participación, de democracia participativa son importantes. Y creo que el hecho de que lo haya hecho el INE sin que le costara un peso más del presupuesto público es un logro del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente tuvieron que apretarse ese cinturón, qué bueno que lo hicieron. Me parece que en efecto hay necesidad de hacer ahorros en muchas de las áreas de gobierno. Yo no estoy en contra de que haya austeridad, estoy en contra del austericidio, que son dos cosas totalmente distintas. Y me parece que en algunos ramos de la administración pública esta obsesión por la austeridad ha llevado a que hayan carencias que son muy desafortunadas. Yo estoy totalmente de acuerdo también con Mónica en que no hay que manipular la información pública, que no hay que manipular las cosas para que la gente haga o deje de hacer ciertas cosas. Y creo que en ese sentido sería muy, muy importante que ella pudiera platicar con Mario Delgado, el presidente de su partido, precisamente para evitar que haya una manipulación de la información, porque ahora se quiere culpar al Instituto Nacional Electoral del pobre resultado de la consulta y de que no solamente 6,5 millones de mexicanos en números redondos hayan salido a manifestar su voluntad. Eso no tiene nada que ver con el Instituto Nacional Electoral. Yo no fui a votar y no es culpa ni de Ciro Murayama ni de Lorenzo Córdoba. No fui a votar porque no estaba de acuerdo con la consulta. Entonces, que no le echen la culpa ni al Instituto Nacional Electoral ni a los consejeros por una decisión personalísima que yo y el 93% de los electores mexicanos tomamos de manera individual. Entonces, vamos poniendo las cosas bien sobre la mesa, como bien dice Mónica. Al pan, pan y al vino, vino. El Instituto Nacional Electoral no es el culpable de la baja participación que hubo el día de ayer en la consulta ciudadana. Gracias, Gina. Y otra cosa nada más, sí suena muy abultado el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, solamente que hay que tomar en cuenta muchos factores, pero menciono solamente dos. El 70% del presupuesto que recibe el Instituto Nacional Electoral es para los partidos políticos, no es para el Instituto Nacional Electoral. Y sí creo que es necesario que haya una revisión de lo que reciben los partidos políticos y que efectivamente ahí a lo mejor se pueden hacer ajustes para generar ahorros, que los partidos no reciban tantos recursos. Sí estoy a favor de que siga siendo mayoritariamente un financiamiento público para que no terminemos de darle entrada al narco como ya lo vimos en el proceso electoral pasado, en donde, bueno, se sirvieron con la cuchara grande financiando candidatos, partidos y demás.
Entonces, sí es importante considerar que el 70% del gasto del INE es para los partidos. Y número 2, que se le compara con otros órganos electorales de otras partes del mundo, cuando el INE tiene atribuciones y responsabilidades que son mucho más ambiciosas, mucho más grandes que las que tienen otros órganos electorales en el mundo. Y doy un ejemplo, que es el monitoreo a radio y televisión. Todo el monitoreo que se hace de la presencia de candidatos, partidos y demás en todos los medios de comunicación masivos, el monitoreo lo hace el Instituto Electoral. Y eso tiene un costo, Chuy, tú lo sabes mejor que nadie. No es fácil hacer un monitoreo de todos y cada uno de los medios nacionales y locales de radio y televisión. Eso lo hace el INE y eso no lo hace ningún otro órgano electoral del mundo. Eso tiene un costo. Entonces también hay que considerar que le hemos encajado el diente al INE para que haga tareas que en otros países hacen otros órganos del Estado y que en el caso mexicano, si queremos recortar el presupuesto al INE, eso lo podría hacer perfectamente bien la instancia correspondiente que existe para monitorear radio y televisión. Mónica, tus consideraciones finales. Yo creo, quiero decir ahorita nada más para finalizar, antes de mis consideraciones finales, que coincido con Gina. De hecho, a principios de este año, en lo que va de esta legislatura, de este segundo periodo de la tercera de la legislatura, presenté precisamente la iniciativa firmada por todos los senadores de Morena para reducir los gastos de los partidos políticos en un 50%, para reducirlos en todo y con una serie de consideraciones, igualmente que las fórmulas de asignación, hacer los cambios incluso en la Constitución. Es un paquete de reformas muy estructurado para que podamos llegar a esto, que efectivamente es una barbaridad lo que gastan los partidos políticos y que nosotros lo hemos permitido. Y yo, para terminar, voy a retomar, quiero terminar con la consideración que a mí me impactó mucho, independientemente de que yo considero de que este primer ejercicio de democracia participativa en nuestro país, en un marco legal vigente, que por todas luces para mí siento que es muy importante, porque además también hizo que demostrara que la institución del INE es fuerte, más allá de cualquier personalidad, es fuerte la institución y el organismo. Y que permitir a la participación ciudadana, quieran o no quieran participar, es una maravilla en nuestro país. Pero me quiero quedar con esta reflexión y con este llamado que hacen los zapatistas. Ellos no proponen ejercitar venganza hacia personas definidas, sino proponen abrir un proceso, y ellos lo dijeron así: cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado mexicano. Yo creo que es ahí donde está el tema. Yo creo que hacia allí es hacia donde tenemos que ir. Hay que entrarle entre todos, no, hay que verlos, no hay que ver para arriba, sino hay que ver desde abajo cuáles son todos los casos que tenemos y tengamos memoria y vayamos solucionando y vayamos dando una justicia real por todas estos tragedias, horrores o actos del pasado. Tenemos suficientes testimonios para poder saber lo que hemos tenido. Pues hagamos un gran debate nacional, hagamos algo que tenga un impacto social mayor para construir un consenso, en primer lugar, para que este espanto no se vuelva a repetir. Y en segundo lugar, para que metamos este asunto al centro del debate nacional y trabajemos entre todos por acabar con la impunidad, por acabar por proteger a delincuentes, porque no haya más senadores y diputados votando en contra de los procesos de desafueros, sea quien sea, que se juzgue, que se trabaje, que se verifique, también dando los derechos de presunción de inocencia, pero no dejemos que haya impunidad. Tratemos de ir todos juntos. Efectivamente, en esta consulta, dada la pregunta,
pues la mayoría de las personas íbamos a decir que sí. ¿Por qué? Pues porque no queremos que siga habiendo impunidad en nuestro país. Entonces, no lo hagamos como una venganza, entremos como un acto de justicia para todas las víctimas que ha habido en nuestro país. Yo quiero felicitar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos que salieron a votar. Quiero decirles que es un orgullo muy grande sentir que eres parte de los cambios que se están dando en nuestro país. Es un orgullo muy grande poder ejercer los derechos que ahora tenemos y que este sea la primera de muchas consultas en la que podamos participar y hablar por el país que queremos, porque haya justicia y porque se acabe la impunidad. Pues Mónica, muchas gracias por su participación, por el esfuerzo que hiciste. Estás todavía con algunas molestias de resfrío o lo que hayas tenido. Aprecio que hayas aceptado estar aquí con nosotros esta tarde. Te saludo y ánimo. Y Gina, que te hemos pedido tu participación, has estado con nosotros. De veras aprecio mucho también que hayas invertido esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, Chuy, un gusto siempre estar contigo y gracias, Mónica, por esta oportunidad de verte, aunque sea a distancia, y saludarte. Te mando un abrazo afectuoso y te deseo que efectivamente esa prueba sea correcta y no tengas nada y todo esté muy bien. Sí, muchas gracias. Yo también eso espero. Muchas gracias, Chuy, como siempre, por invitarnos a estos espacios que yo creo muy importantes para toda la sociedad, que nos permitas que escuchen estas opiniones entre amigos, porque además somos amigos antes que nada. Gina, un abrazo muy afectuoso. Tenía también mucho tiempo sin verte. Mi cariño y mi respeto para ambos. Un abrazo.